En el otoño de 1931, ante los constantes ataques de asma que sufre su hijo Ernesto, la familia Guevara se traslada a Córdoba en busca del aire saludable de las sierras. En la provincia mediterránea transcurrirán la niñez y la juventud de quien será una de las personalidades más trascendentes del siglo XX, el Che Guevara. Una tarde de otoño del año 1931, la familia Guevara subió raudamente al tren Rayo de Sol y emprendió el largo viaje de Buenos Aires a Córdoba como si los persiguiera una desgracia. En el interior del vehículo, el pequeño Ernesto Guevara sufría otro de sus habituales ataques de asma. Luego de haber probado todo tipo de tratamientos, el aire puro de las sierras cordobesas parecía ser el único remedio que podía aliviar la salud de Ernestito. Los Guevara llegan a Altagracia en gran medida por imposición de mi padre. Mi padre era su médico. Lo que pasa es que en aquellos tiempos no había verdaderamente medicamentos eficaces. En esos tiempos ir a las sierras era un paliativo, era un medicamento, diríamos. Los Guevara decidieron afincarse en la localidad de Altagracia, un pueblo conservador con una fuerte influencia de la Iglesia Católica y cuya principal actividad era el turismo destinado a las clases altas porteñas. Una Altagracia pueblerina de 10.000 habitantes, un pueblo muy creyente, con muchos rancheríos hacia el sector de las montañas, hacia los cerros, con una omnipresencia del Hotel Sierras, que era un hotel con una clientela muy aristocrática, que se había fundado en 1908 y que los Guevara frecuentaron porque era un espacio de sociabilidad, era la conexión que ellos tenían con el mundo de la sociedad porteña y de la sociedad urbana, diríamos. El matrimonio Guevara provenía de una familia de clase alta que había perdido su fortuna. Su realidad era modesta y dependían de la renta de unas pocas propiedades heredadas. El origen de clase era una clase media, alta, con inquietudes intelectuales, muy lectores, muy informados de lo que era la política nacional y de la política internacional. Era gente de alcurnia, por ambos lados, más por la parte de Celia, más ricos y de más tradición aristocrática que por la parte de Guevara. El matrimonio era de polemizar y de discutir, tenían diferencias permanentemente, hasta el punto que muchos años después se divorciaron. Celia de la Serna de Guevara, una mujer con una enorme personalidad, muy culta, había leído mucho, pero creo que lo que la asimila mucho con la figura de Ernesto Che Guevara era que ella era muy fuerte, muy asceta en su vida, tenía una presencia permanente frente a sus hijos, pero con una personalidad propia. Era raro, muy raro, ver una mujer que respondiese o que discutiera de igual a igual con su consorte o con su cónyuge. Entonces, eso lo hacía ser un matrimonio original. Celia era un ser completamente excepcional, porque Celia era una mujer de un enorme coraje y de un coraje discreto, como el coraje del Che.
El comandante Guevara no hacía bandera de ser un corajudo, ni le parecía importante tener el coraje convencional. Él tenía un coraje austero, el de la madre. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Él tuvo una relación especialmente fuerte con su madre, con Celia, menos con su padre, ¿no? En realidad la relación con su padre fue ambivalente. Él en algún momento de su vida le reprocharía mucho el haber abandonado a su madre. Por otra parte, el padre, que era una buena persona, pero era un tipo un poco disipado, digamos, ¿no? Un poco preocupado por el trabajo, por esas cosas. Es notable el sacrificio que hizo yéndose a vivir a Altagracia, un pueblo chiquito, en esa época, ahora no puedo decir lo mismo, es una gran ciudad. Ese pueblo chiquito porque donde quién podía vivir bien, el médico, el dentista, el escribano, el comerciante, y Guevara no era profesional, había estudiado arquitectura, de manera que Ernesto se tuvo que bancar toda esa época con problemas económicos, recibiendo una plata que a veces llegaba y a veces no llegaba, de los herbatales que tenían en Misiones. Lo acusaron mucho, le hacían bromas como que no pagaba las cuentas. Yo lo cuento en mi libro, un cuento famoso de un chico que yo lo conocí, Beto Lozada, que un día llegó a cobrarle el alquiler y le dijo, Ernesto padre, dice, vos tenés cara de venirme a cobrar el alquiler. Y Beto Lozada dice, usted tiene cara de no pagarme. Cuentan que pasaban etapas económicamente difíciles y empezaban a deberles a todos. Pero después cuando venía de repente así la remesa de dinero, dicen que Ernesto Guevara Lynch en ese sentido era muy puntual y allí nomás metía la mano en los bolsillos y empezaba a ponerse al día y a pagar todas las deudas. Los Guevara vivieron en Córdoba y sobre todo en Altagracia la mejor época de su vida. Y la vivieron como vivían los Guevara. Es decir, en Altagracia deben haber vivido entre 7 y 11 casas. La casa de la familia Guevara estaba abierta a todos los amigos de Ernesto, sin ninguna distinción de clase. Al igual que sus padres, el pequeño Ernesto se codeaba con lo más aristocrático de Altagracia y también con los niños de las familias más humildes. Y el lugar de Altagracia es un lugar importantísimo para el Che, porque él ahí tiene, por empezar, el hecho de que siendo un lugar de veraneo, en invierno, cuando no era temporada, ahí vivían la población típica de una población que vivía activamente nada más que en tiempo de vacaciones. Entonces sus amigos más íntimos son amigos de clase popular, ¿no es cierto? Sus amigos, él aprende a querer amar y a ser querido, a ser amado por chicos de las clases populares. Era una forma linda que nos atrae, y porque hablaba bien también, chico culto, educado, y explicaba bien las cosas, y sin maldad, sin nada, sin pelea, nada, porque él nunca peleó, nunca, solamente le tenía odio a los curas y a los ricos. En lo de Guevara tenía la misma simpatía, la entrada de un chico que era hijo del que manejaba un taxi, o del que era un chico que era caddy de golf, y los pitucos que, en mi caso, mis hermanos y otros chicos de Altagracia, eran también recibidos unos como otros.
yo me imagino como una tribu de convivencia de niños a donde está muy manifiesta la actitud de compartir. Algunas veces nos daban de comer también, como si fuera una obligación, no sé. Porque usted van los chicos a otro lado, lo sacan rajando. Que trae tantos chicos. Pero como nosotros lo cuidamos de Ernesto, entonces ellos habían sufrido tanto por el chico cuando era chico. Entonces, como estaba el chico contento y feliz con nosotros, entonces, ¿qué? Dice, bueno, acá está el remedio. Por su forma de ser, podría sentirse más cómodo con los amigos llamados los amigos del monte, montaraces, con los cuales hacían excursiones a los arroyos, a los ríos. Eso, de alguna forma, también lo fue moldeando en su personalidad, de tener un contacto directo con la naturaleza, tirarse a los arroyos, trepar los cerros, o sea, desafiar pequeños desafíos a los 10, 12, 13, 14 años, que de alguna manera después van fogueando tu personalidad. Ernesto era inquieto, hacía siempre todo lo posible por conocer nuevos lugares, por saber más, pero sobre todo, era generoso por naturaleza. Todo lo que aprendía y todo lo que tenía lo compartía con sus amigos. A un chico le regalan una bicicleta y ese chico no se la deja tocar a nadie, ¿no es cierto? Anda él y Ernesto tenía la bicicleta y se la prestaba a todo el mundo. Le regalaban un peso así, que era una plata en esa época. Tengo un peso, vamos a comer sándwiches. Invitaba a los que tenían más cerca, ahí se le alcanzaban los sándwiches y se partían. Habíamos estado jugando después que salimos de la escuela y se había sacado guardapolvo, estaban jugando los chicos. Y después cuando terminamos, un chico va a buscar guardapolvo, se lo habían robado. Y se largó a llorar, que si le dice a Ernesto, mira, yo te voy a dar el mío, dice. Y le dio el de él. Entonces Celia le dijo, bueno, le empezó a desvestir, le agarró los libros, la cartuchera, y Ernesto y el guardapolvo, y mamá, se lo regalé a un chico que mañana no iba a poder entrar porque la maestra no tenía guardapolvo, no le iba a dejar entrar. Eso te acuerdas lo que era, cómo era Ernesto. Un niño solidario, generoso, arriesgado, que decía lo que pensaba, que no se guardaba nada, que tenía una capacidad de observación de lo que sucedía en el mundo que él iba participando. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. En vez de doblegarse por la enfermedad, Celia anima a Ernesto a desafiar el asma haciendo una vida normal, practicando deportes y jugando a la par de sus amigos. Esta actitud fortalecerá una personalidad en la que el desprecio constante hacia el peligro y la muerte irán construyendo la futura leyenda del Che. Celia tomó el toro por las astas en algún momento y decidió que su hijo no iba a ser un minusválido. Entonces Celia decía a mí, yo traté de criarlo como un chico normal, nunca lo quise sobreproteger, nunca quise que fuera un alfeñique, cuidadito. Y dice, no, cuando Ernesto estaba bien tenía amplia libertad, no cuando había tenido un ataque de asma, que decía, oye, Ernesto no sale. El asma es lo que lo hace duro, lo que lo hace imbatible, entre comillas, ¿no? Yo transcribo en mi libro una conversación que ellos tienen en la cual el padre le dice, vos lo vas a tratar como si fuera como los demás, y no ves que no es como los demás, se puede morir. Y entonces Ernestito, que estaba mirando desde la ventana cómo jugaban sus hermanos y los amigos, y entonces Celia le pregunta si quiere salir, y el Che le dice, sí, yo quiero salir, pero te podés morir, y si me muero, me morí. Le contesta Ernestito de, supongo que 6 o 7 años.
Entonces la madre le dice, bueno, no es que te vas a morir, tenés que tener cuidado, salí. Y en todo caso, jugá hasta que aguantes. Aguanto y vengo. Y se fue a jugar. Si bien el asma fue un obstáculo y en muchos casos desmayaba y limitaba a Ernestito, no se privó de hacer todas las cosas que hacen los niños cuando son niños en la infancia. El Che asume claramente un rol de líder entre su barrita de amigos. Es un poco líder natural, o sea, él cuando tiene que internarse en su casa por asma, quedan todos en suspenso hasta que el Che vuelve de nuevo a proponerles las correrías. Ernesto siempre estaba programando algo. Ernesto no se levantaba ningún día sin ningún proyecto. Hacer una trinchera cerca de la casa. Cazamos pájaros y si había unas perdices, las corremos por ahí, las liebres, las corremos patas. Mierda, ya venga, la va a alcanzar. Bueno, después acá, cuando estábamos acá en la casa de él, que lo juntamos todas las tardes, cuando venimos a la escuela, hacemos los deberes y los vemos para la casa de él. Todos los días. Ernesto concurre a la escuela pública como cualquier niño común de Altagracia. Con su enfermedad a cuestas, supera algunos cursos como puede, incluso rindiendo libre algunas materias. Pero mientras cursa como alumno regular, se integra totalmente con sus compañeros y siempre se destaca en las clases, en los actos escolares y en los recreos. En Altagracia asiste al colegio San Martín y al Santiago de Liniers. Era un alumno regular, muy de hablar, de querer opinar, más en el secundario que en el primario. Y él era inteligente. Y yo siempre le decía, che, le digo, ¿por qué sos tan sonso? Digo, te portas mal. Digo, mira, ya te han descontado 2 o 3 puntos. Total, dice, después dice, pido pasar y me saco un 10, dice, y levanto todas las notas de golpe. Lejos de la tranquilidad serrana y de los juegos infantiles, las guerras que se desatan en Europa conmueven también a la Argentina. En Córdoba, los Guevara viven apasionadamente la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Otra importancia que tiene, mucha importancia que tiene Altagracia por el Che, es que él allí recibe las primeras enseñanzas, diríamos, ideológicas. Porque en Altagracia se da el hecho de que van a parar por problemas también pulmonares o por otros motivos, varios exiliados republicanos al fin de la Guerra Civil Española. Y los Guevara, que son gente muy abierta, muy liberal, los reciben, son los que los ayudan a adaptarse a ese lugar. Y entonces el Che registra siendo niño, registra muchas conversaciones sobre el fascismo, ¿no es cierto?, sobre el socialismo, sobre el comunismo, etcétera. Cosa que se acentúa luego cuando a continuación de la Guerra Civil Española comienza la Guerra Mundial. La casa de Villa Nidia, hablando de las casas, es la casa más emblemática. De hecho, hoy ahí está el museo, a donde en el fondo era un amplio fondo que pasa a la historia de la memoria de los chicos, porque allí juegan a las guerritas. Un bando podría ser de la Guerra Civil Española entre franquistas y republicanos, y siempre van de alguna forma emulando los grandes acontecimientos. Hacía y confeccionaba su propio mapa, esto tanto en la Guerra Civil Española como en las otras guerras, la Segunda Guerra Mundial básicamente, establecía el avance de las tropas, la ubicación, iba haciendo una especie de seguimiento de esos acontecimientos bélicos. La bestialidad imperialista. Bestialidad
que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. En el año 1943, la familia Guevara se trasladó a la ciudad de Córdoba. Alquilaron una casa en un barrio aristocrático que lindaba con la arboleda de la avenida Chacabuco y sus elegantes residencias. Cruzando la calle, en una hondonada, crecía un caserío de construcciones precarias, pero nuevamente los Guevara no harían diferencias entre los habitantes de uno u otro sector. Va a girar mucho la vida social de Ernestito, no solo con la gente del vecindario, sino con los compañeros del secundario. Esos compañeros que vos después transformás en amigos en el colegio al cual va a asistir durante los 5 años del colegio secundario, que es el Colegio Nacional León Funes. Aquel Ernestito que empieza a visualizarse en Altagracia se consolida en Córdoba. Se vuelve muy lector, más lector que nunca, y tiene muchos elementos para discutir, para polemizar con los profesores. En Córdoba, Ernesto conoció a la bella María del Carmen Ferreira y se enamoró. Chichina, como le decían a la joven de 16 años, era bella e inteligente y pertenecía a una de las familias más aristocráticas y ricas de Córdoba. Contrariando los deseos de su familia, Carmen correspondió al amor de Ernesto. Era la princesa cordobesa. Y a Che le gustaban los desafíos. Lo interesante es que el sistema de seducción, presentarse muy desgreñadamente, a veces con zapatos de distinto color, sin cambiarse la camisa que usaba, además no tenía, era un hombre, muchacho pobre, o sea que más que tratar de parecerse a los otros, intensificaba la diferencia. Entonces no respetaba las normas sociales, protocolares de esa clase. Era seguramente un adolescente muy encantador, ¿no? También por su heterodoxia, ¿no? Y es una presencia, como decían algunos por allí, una presencia abrasiva, una presencia difícil, porque él ya estaba desarrollada su personalidad provocadora y bueno, y de no quedarse callado. Ya estamos hablando de un joven de 20 años, 20, 21 años, ya con una formación sólida intelectualmente y con ganas de salir a rodar mundo. Durante su adolescencia, Ernesto continuó practicando deportes. Jugando al rugby en el equipo Estudiantes, entabló amistad con Alberto Granados, quien se convertiría en su compañero de aventuras. Los viajes que emprendió Ernesto por el norte de Córdoba y de la Argentina despertaron nuevas inquietudes en aquel joven soñador, curioso y aventurero. El viaje de Ernesto y Alberto Granado se decide en Córdoba por una confluencia de objetivos entre ambos. Deciden, charla va, charla viene, tomando un mate, tomando otro mate. ¿Por qué no hacemos un viaje y nos vamos en la Poderosa, que así le decía Alberto, a su motocicleta Norton 500 cilindradas? Y después empezar desde abajo, por el sur chileno, y empezar a trepar el continente. Alberto Granados fue quien mejor interpretó el cambio que se estaba produciendo en el interior de su amigo. Junto a él emprenderán desde Córdoba un viaje por Latinoamérica que lo alejará definitivamente de la provincia y en el que Ernesto dejará de ser Ernesto para ser el Che. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. Mira, el Che me impactó mucho. Yo creo que marcó mi vida. Le encantaba a ellas que al Che le gustara la poesía, por ejemplo. Incluso de que fuera de una gran frescura y de una gran rebeldía y de una gran
de una capacidad de inventar cosas, ¿no? De una capacidad creativa. La mayoría de las cosas que hizo Ernesto Guevara, lo que lo hicieron famoso, no era que lo hacía para obtener gloria ni obtener ningún dividendo de eso. Amistad como la que teníamos nosotros, no. Pero esa amistad sincera, ¿no es cierto? Mira los años que han pasado y sin embargo yo no lo he visto más, pero lo he seguido y sin embargo yo no me olvido, nunca. Córdoba es los cimientos, de alguna forma, del Che. Y después él mismo, con su impronta y su desarrollo de querer conocer el mundo y meterse en las entrañas de la injusticia, es lo que lo va haciendo el Che Guevara. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.